Radio Marca Sevilla, 94.0 FM. Directo Marca Sevilla, Juan Antonio Pineda. Minuto pasa de la 1 de la tarde. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a Directo Marca Sevilla en este miércoles Ecuador de la semana 27 de agosto, donde hay partido, donde tenemos fútbol. Sí, hay fútbol, hay jornada adelantada, jornada 6 que se disputa entre la 2 y la 3. Hay fútbol y juega uno de nuestros equipos. Lo hace el Real Betis Balompié en Vigo, en Balaídos, ante el Celta, a partir de las 9 de la noche en este partido que se adelanta y que lo van a disputar, se van a enfrentar los dos equipos precisamente que juegan la UEFA Europa League y que tienen que debutar en esa tercera semana de septiembre en la competición continental. Un partido que va a servir también como prueba para el Real Betis Balompié ante un rival más directo. Entendemos que el Celta podría volver a aspirar a Europa y aunque el Betis en principio va a mirar un poquito más hacia arriba, más a Atlético de Bilbao y a Villarreal, pues va a ser el rival más importante de lo que llevamos de temporada para el conjunto verde y blanco después de los primeros choques, enfrentamientos ante el Elche y ante el Deportivo Alavés. Un partido donde Manuel Pellegrini no va a poder contar como principal novedad con Pau López, se cae el portero catalán de la convocatoria por ese problema en la rodilla y que cuenta también con un buen número de bajas de larga duración. Los jugadores que están en el tramo final de la recuperación, como son Llorente, De Osa, Marroca y luego otros futbolistas como Isco, como Abde, que no pueden contar para el técnico también después de algunas semanas. En el caso de Isco, pues le quedan al menos un par de meses para su recuperación. Así que vamos a ver por dónde tira Manuel Pellegrini en el 11 de hoy. En principio no debe haber demasiadas novedades, demasiadas rotaciones, porque salvo el cambio en la portería, donde va a debutar Álvaro Valles como meta titular del Betis en partido oficial, pues en el resto tampoco tiene Pellegrini mucho donde elegir. Tiene quizá alguna alternativa en el lateral zurdo, después de que Ricardo Rodríguez haya decidido declinar la oferta del Sion y quedarse en el Betis, podría jugar en lugar de Junior, y luego el resto del equipo, luego lo analizaremos con Miguel Ángel Morán, compañero del diario Marca, debe ser parecido al de las dos primeras jornadas. Quizá en la parte ofensiva, Pablo García, ¿no? Por ejemplo, el chaval de la cantera podría tener también minutos, o bien hoy o bien el domingo ante el Atlético de Bilbao. Es un jugador que está ofreciendo un rendimiento interesante. Y el resto de los futbolistas, pues yo creo que va a ser complicado que le quiten minutos a los titulares, porque en el caso del Chimi o de Bakambu son futbolistas que no cuentan tampoco mucho para Pellegrini y que en el Betis incluso están buscándole salidas. Eso sobre el partido, sobre la actualidad más inmediata, pero también en este tramo final del mes de agosto hay que mirar mucho al mercado, con el nombre de Anthony Dos Santos encima de la mesa. Luego analizaremos con los compañeros de Marca también cómo está el asunto, pero lo que podemos contar a esta hora del mediodía, a esta hora de la tarde, es que sigue sin desbloquearse el asunto de Anthony y el Betis. Están en Manchester, están en Inglaterra, tanto Manu Fajardo como Ramón Alarcón, intentando desbloquear el asunto, pero el United tiene unas pretensiones económicas que de momento no baja y a las que el Betis no se puede acercar. El futbolista quiere venir al Betis, pero el futbolista no quiere perder mucho dinero. Es decir, lo que no quiere el United es lo que ocurrió el año pasado, que el jugador jugaba en el Betis le pagaba un porcentaje pequeño de la ficha y el United, sin disfrutar del futbolista, le costaba un dineral. Eso no lo quiere el United. Y claro, el futbolista, para venir al Betis,
tendría que rebajarse bastante, un porcentaje bastante importante su salario, y eso no lo quiere casi ningún jugador, por mucho que esté interesado en volver a Sevilla y en ser titular para estar también con Brasil en el Mundial del año que viene. Así que de momento lo que nos trasladan desde la cúpula directiva del Betis es que el asunto está complicado, que lo van a seguir intentando, y a partir de aquí, si no se diera, pues habría que analizar si el Betis va a acudir al mercado para firmar a un atacante, porque tiene que reforzar todavía la figura del pivote defensivo. Eso sobre el Real Betis Balompié. Sobre el Celta de Vigo, pues estaremos también en la ciudad gallega con nuestro compañero Alex Rodríguez para que nos cuente la última hora del Celta, un Celta que no ha empezado bien la temporada, que perdió ante el Getafe en la primera jornada y que empató ante el Mallorca en los últimos minutos en el partido disputado en las Islas Baleares la última jornada. Eso sobre el choque de esta noche, y también evidentemente tenemos que hablar del Sevilla Fútbol Club, un Sevilla que atraviesa un momento desolador en cuanto a entidad, en cuanto a plantilla, en cuanto a club, en cuanto a absolutamente todo, y que el futuro a corto plazo parece realmente negro. El Sevilla es un equipo muy devaluado, una plantilla corta, una plantilla sin calidad, una plantilla con un montón de lesiones, porque a las ya conocidas se han sumado la de Luque Bacchio y la de Acor Adams, que no va a poder estar en el partido del sábado ante el Girona, y todo esto con una plantilla y una planificación a medio hacer cuando quedan 5 días y unas horas para que se cierre el mercado. Esto ya no es una irresponsabilidad, es una auténtica negligencia la que están cometiendo presidente, vicepresidente, directiva, y también hay que incluir, claro que sí, a la dirección deportiva, lo que está ocurriendo con el Sevilla. Hay varios nombres encima de la mesa, el asunto de Juanlu, luego vamos a contar algún que otro detalle. Nos cuentan desde el entorno del futbolista que el Nápoles anda muy enfadado con el Sevilla, porque hay solo un par de millones de diferencia entre lo que ofrece el Nápoles, 18 kilos, y lo que quiere el Sevilla, que son 20, y como el Sevilla está tensando la cuerda, pues entiende el Nápoles que ahora ellos también tienen la sartén por el mango, porque quedan pocos días y saben de las prisas del Sevilla. Por tanto, el Nápoles no va a subir la oferta, va a esperar al último día de mercado, y en ese caso ya veremos lo que ocurre. Por tanto, el Nápoles también va a ser inteligente desde su postura, y esto al Sevilla le puede penalizar. Primero, porque se te puede romper la operación, y segundo, porque si esto se desbloquea a pocas horas del cierre del mercado, el Sevilla no va a tener margen para firmar. Va a tener margen para escribir, eso sí, pero no para firmar. Y eso es un auténtico disparate en cuanto a la planificación. Para analizar lo que está ocurriendo en el Sevilla, vamos a hablar con Alberto Fernández, que ya sabes que a los oyentes de esta casa les gusta escuchar a nuestro compañero ex de Marca, ahora director de deportes en ABC de Sevilla, y hablar un poquito con tranquilidad de lo que está ocurriendo en clave sevillista. Y, evidentemente, la opinión de los oyentes en esta casa, que siempre también es muy importante. Pueden participar hablando del Betis, del Sevilla, de todo lo que quieran, del mercado, a través de Twitter en @rmarcasevilla, en las notas de audio en el 660 50 5709, y aquí emitiremos también todo lo que nos llegue hasta las 2 de la tarde, porque todavía seguimos con horario de verano. Gonzalo Blasco me ayuda a hacer este programa en la parte técnica. Directo Marca Sevilla. Hacemos un breve alto para la publicidad. Enseguida volvemos, que hablamos del Betis y del partido de esta noche. Radio Marca. Porque sabemos lo valioso que es tu tiempo. Con Mobile Service de Mercedes-Benz llevamos el taller a donde estés, con opciones de reparación y mantenimiento para tu vehículo, ideal para particulares y empresas, con toda la garantía de la marca. Infórmate en Concesur y Fervial, tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla. Te lo digo. Venga, ya te lo digo. Venga, dímelo. ¿Ya? ¿Sí? Te he mangado el móvil. ¿Ya? ¿Y qué? ¿Por qué no vas a poder escuchar Radio Marca en el móvil? Bueno, pues lo escucho en la radio. No, ¿por qué? Porque también te he mangado la radio. Pues entonces la escucho en radiomarca.com. Tampoco. ¿También me has robado el ordenador? No, he robado la web. ¿Pero cómo vas a robar la web? ¡Que no! Mira, aquí los tengo a todos, metidos en la caja. Pues entonces la escucharé en la TDT. ¡Ostras! No había pensado en eso. Escucha Radio Marca en tu FM, en la web radiomarca.com, en las aplicaciones para móvil y tablet y en la TDT. Vamos, que si no la escuchas es porque no quieres. Si juegas al golf habitualmente, este es tu programa. Y si no lo haces, también. Porque en Bajo Par sabrás de lo mejor del golf, de los grandes jugadores y jugadoras, de gastronomía, viajes, destinos increíbles, los mejores torneos del mundo y los campos con un secreto especial. Profesionales, amateurs, chicos y chicas, los sábados de 9 a 11, una hora menos en San Andrews, en la radio del golf, en Radio Marca, con Guillermo Salmerón.
Bacopar, el golf para todos. Radio Marca. Out here the nights are long, the days are lonely. I think of you and I'm working on a dream. I'm working on a dream. And the cards I've drawn. Vamos a arrancar en directo Marca Sevilla, ya lo decíamos en la portada, hay fútbol esta noche, hay un partido adelantado de la jornada 6 donde se van a medir los dos equipos de la Liga Española que disputan la segunda competición continental, la UEFA Europa League, el Celta y el Betis, en un choque donde el Real Betis Balompié pues llega con algo más de calma, sin ningún tipo de prisas, porque esa victoria ante el Deportivo Alavés le da la tranquilidad necesaria para afrontar los dos partidos que le quedan al equipo de Manuel Pellegrini antes del parón de selecciones. Tiene un buen número de bajas, se le suma la de Pau López por ese problema en la rodilla, ese golpe en la rodilla, por tanto va a debutar Álvaro Valles como meta titular del Betis, y en el resto del 11 no debería haber demasiadas novedades porque tampoco tiene Manuel Pellegrini demasiado donde elegir antes de ese parón de selecciones. Y para hablar un poquito más con detenimiento del choque, de la previa, de las novedades, he querido recurrir a mi querido Miguel Ángel Morán, compañero del Diario Marca, que ya ha vuelto de sus vacaciones y ya lo tenemos en activo. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te doy la bienvenida también esta temporada a Directo Marca Sevilla. Me consta que has disfrutado de las vacaciones y que te hacían falta también, ¿eh? Sí, hacían falta, se han quedado un poquito cortas, pero bueno, no está mal, no está mal. Bueno, ya metidos en faena, con mucho movimiento en esta semana, porque en el Betis, fíjate, hay partidos, 3 partidos en apenas 9 días, hay sorteo el viernes de Europa League, hay mercado donde el Betis todavía tiene que hacer 3-4 movimientos. ¿Por dónde empezamos? Si te parece, empezamos por el partido de esta noche. Sí, yo creo que por el partido que es lo más inminente, dado que el mercado está un poquito ahí a la espera de algunas respuestas a propuestas presentadas. Partido importante, son 3 puntos que luego se pueden echar de menos en septiembre cuando todo el mundo juegue su jornada de liga y tú estés compitiendo en Europa, y que le dan al Betis la posibilidad de ponerse incluso líder provisional de la liga en caso de conseguir la victoria esta noche en Balaídos. Sí, es un liderato que obviamente en el tercer partido, no la tercera jornada, tercer partido es anecdótico, pero a todo el mundo le gusta mirar la clasificación y ver a su equipo ahí arriba, y sobre todo empezar con 7 de 9, pues te da ya un bagaje de puntos muy tranquilizador para el mes de septiembre. Sí, la verdad es que sí. Fue un poquito decepción el empate de la primera jornada en el Mar de Valero contra el Elche, después de ir ganando casi todo el partido con el gol de Ruibal. Pero bueno, al final, como se suele decir, un punto fuera de casa nunca es malo si se hace bueno luego cuando juegas como local. Lo hizo bueno el Betis ganando al Alavés en el estreno de la Cartuja. Y esta noche pues tiene una buena posibilidad de volver a sumar ante un equipo que se presenta a priori como uno de los rivales directos en la lucha por Europa, y antes de otro partido importante como será el del domingo contra el Athletic Club, que ese seguro que va a ser un rival directo por Europa, porque tiene una gran plantilla, un gran entrenador y está haciendo muy, muy bien las cosas. No llegó el Celta a ser rival directo del Betis el año pasado, porque yo creo que el Betis miraba un pelín más hacia arriba que hacia los puestos de abajo, pero bueno, al jugar la misma competición también puede ser una buena forma de medir la evolución del Betis o cómo han ido poco a poco encajando las piezas nuevas en el esquema, ¿no? En la plantilla de Pellegrini. Sí, yo creo que puede ser, como bien dices, una buena forma de medir de cómo avanza la temporada tanto para el Betis como para el Celta, porque los dos van a tener el mismo privilegio de jugar la segunda competición continental, pero también el mismo problema de los últimos años que ha sufrido el Betis, de tener que jugar los jueves. Los partidos fuera de casa en Europa se hacen muy largos, viajes largos, se llega tarde de madrugada el viernes, o incluso se retrasa el vuelo hasta el viernes por la mañana, casi no hay tiempo para preparar los partidos del fin de semana. Con lo cual es un buen espejo en el que medirse, ver cuál es el fondo de armario del equipo y cómo puede reaccionar. Esta semana va a ser una primera pequeña prueba, aunque no sea con Europa, es con esta jornada adelantada de tener que jugar jueves-domingo, y una plantilla en la que hay ahora mismo varias bajas que reducen un poco las opciones de llevar a cabo rotaciones.
Pero sí, el Celta yo creo que es un equipo con el que el Betis va a estar, no sé si peleando directamente, pero en unas zonas parecidas en la clasificación, así que sería un buen momento para sumar los 3 puntos y empezar a marcar distancias. No hay apenas novedades en la convocatoria porque Pellegrini tiene esas bajas, vamos a decir, de larga duración, al menos hasta después del parón, porque aunque estén entrenando tanto De Osa como Llorente, Marroca, son jugadores que no van a volver hasta el partido después del parón de selecciones, también muy pendientes del regreso de Abde, lo de Isco es un poquito más largo y la principal ausencia es la de Pau, ¿no? Te voy a preguntar en primer lugar por la portería, esto debe suponer el debut de Álvaro Valles como meta titular. Nos olvidamos quizá un poquito de Adrián San Miguel, que sigue estando en la plantilla, aunque haya perdido protagonismo, pero bueno, también la circunstancia de la lesión de Pau le va a permitir a Álvaro Valles ser titular, que había sorprendido también quizá esa apuesta de Pellegrini por Pau en las 2 primeras jornadas. Sí, también es verdad que, bueno, que Pellegrini ayer no dejó muy claro que vaya a jugar Valles, se supone que sí, todos damos por hecho que va a ser su debut en partido oficial. Él quiso decir que a Adrián ya le conocía en la temporada pasada y a Valles y Pau los está probando este verano. También la decisión de apostar de inicio por Pau podía tener cierta lógica porque Pau en realidad viene de jugar toda la temporada, en un equipo o en otro, pero y Álvaro viene de un año parado, entonces siempre pues eso se tiene que notar de alguna manera en el campo. Veremos esta noche, lo normal es que juegue Álvaro Valles, que Adrián sea suplente. Vemos cuál es su respuesta y si realmente, como él nos decía en la entrevista que le hicimos en la pretemporada en Portugal, si él se ve al mismo nivel, él entiende que no le ha afectado en absoluto a su juego el hecho de estar un año en la grada con Las Palmas y a ver si da un buen rendimiento, una buena respuesta y con eso pues Pellegrini pues tendría 2 porteros de totales garantías para afrontar las competiciones aparte de Adrián. Y en el resto del 11, salvo en el lateral zurdo, a mí no me salen demasiadas dudas porque defensa tiene lo que tiene, en el centro del campo tiene 2 jugadores, luego arriba es verdad que Lo Celso y Aitor están respondiendo con goles, por tanto lo normal es darle continuidad y Riquelme dio una asistencia en la primera jornada y el delantero titular es el Cucho. No sé si tienes en mente algún posible cambio más allá de ese lateral zurdo donde sí tiene 2 opciones que podrían jugar digamos al 50%. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo incluso el propio técnico chileno lo dijo ayer, que ahora mismo tampoco tenía demasiadas alternativas para hacer rotaciones, porque al final la plantilla pues está como está y 3 jugadores que están volviendo de lesión, que aparte, aunque no se les espera hasta después del parón, pues necesitarán un tiempo para tener ese rodaje necesario de partidos. El golpe este de Pau que le ha dejado fuera y Abde que se le sigue esperando y es un poquito más para largo. Son 6 jugadores que podrían ser titulares perfectamente los 6 y pues limitan bastante el margen de maniobra de Pellegrini a la hora de configurar el 11. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que la única duda puede estar en el lateral izquierdo. Nosotros en la previa de marca hemos apostado por Ricardo Rodríguez, que fue la apuesta de Pellegrini en el primer partido fuera de casa en Elche. Y ayer, pues más o menos dejó o dio a entender que no iba a producirse ese movimiento que todo el mundo esperaba de la salida de Ricardo y la llegada de Naciño del Círculo de Brujas, un jugador con el que el Betis tiene un acuerdo hecho a expensas de que saliera Ricardo Rodríguez. El ingeniero dijo ayer que los 2 laterales, tanto el derecho como el izquierdo, para él son posiciones completas, que en las que no hay que mirar el mercado, con lo cual yo creo que es un voto de confianza bastante importante para Ricardo. Ya lo fue ponerlo de titular en la primera jornada. Yo creo que perfectamente puede repetir esta noche. Llamaron mucho la atención, de hecho, las declaraciones del hermano de Ricardo Rodríguez, porque más o menos se daba por sentado que el jugador tenía pensado marcharse de nuevo a su país. Por tanto, al mí al menos me ha sorprendido la decisión de quedarse en el Betis. Más allá de que el proyecto deportivo del Betis siempre va a ser más interesante que cualquier equipo de la Liga Suiza, sobre todo por el Mundial, ¿no?, del año que viene. Sí, también es verdad. Lo que pasa que, claro, mientras él siga teniendo minutos en el Betis, no debe tener muchos problemas para seguir yendo con su selección. Otro caso bien distinto sería que el Betis le hubiera dejado claro en el tema de las rotaciones que no iba a contar con esos minutos para poder jugar, pero desde la primera jornada se vio que no es así, que va a tener una competencia por un puesto en el 11 con Junior Firpo. Con lo cual él está cómodo en Sevilla, su familia están cómodos aquí. Ya el hermano ayer en unas declaraciones en un medio suizo dio a entender que una de las ofertas que habían recibido desde su país la había rechazado y que tenía intención de continuar, con lo cual
aunque hasta que se cierre el mercado todo es posible, todo puede cambiar, porque en el fútbol ya sabemos cómo funciona esto, pero ahora mismo la sensación que da es que no se va a mover, que Ricardo va a seguir, que Junior va a seguir, por supuesto, y que los laterales derechos, tanto Bellerín como Ángel Ortiz y esa opción de Ruibal, son los que va a tener Pellegrini para los dos carriles esta temporada. Y en el apartado de incorporaciones, esas dos posiciones que tenemos todos en mente, ¿no? El pivote defensivo y el atacante por la derecha. Te voy a preguntar en primer lugar por Anthony, que creo que es el movimiento que más espera la afición verde y blanca. ¿Cómo está el asunto en este momento después del viaje de los directivos del Betis hasta Manchester, después de esa oferta presentada? No sé si hay novedades. También te quiero preguntar por sensaciones, ¿no? Ayer te lo preguntaba en privado, hoy te lo pregunto aquí en la radio, en antena, porque el mensaje al menos que transmitían desde dentro no eran demasiado optimistas. No es optimista, la verdad es que no. Como sabéis, pues tanto Manu Fajardo, el director deportivo, como Ramón Alarcón, el CEO del club, están desde el lunes en Inglaterra, en Manchester, negociando con el Manchester United distintas fórmulas para intentar que Anthony vuelva al Betis esta temporada después de esa exitosa cesión de 6 meses el pasado curso. Lo que nos decían la última vez que hemos podido consultar es que por ahora todas las propuestas que ha presentado el Betis, todas las alternativas, no han sido vistas con buenos ojos por el Manchester, que no ve claro ese movimiento, con lo cual, pues por ahora no hay buenas noticias al respecto. No parece claro si van a continuar en Inglaterra o si directamente ya van a volver para ir al partido de esta noche y van a seguir intentándolo a distancia. De momento no son buenas noticias para los aficionados del Betis, que quieren que Anthony vuelva al equipo, y el Manchester parece un poco cerrado en banda a la opción de un traspaso definitivo del jugador por unas cantidades que pues para el Betis parecen inasumibles, por lo menos de una tacada, ¿sabes? Hablando claro. El Betis siempre se ha mostrado un poco dispuesto, priorizando la cesión, a encontrar alguna fórmula que le permita comprar un porcentaje de Anthony a futuro, pero ahora mismo parece que las posturas están bastante distantes, no hay acuerdo, y se va a seguir negociando. El Betis lo va a seguir intentando, pues una prioridad para Pellegrini y para el club, pero de momento no son buenas noticias. También hay que ver hasta qué día se marca el Betis como margen el asunto del atacante por la derecha, porque si no viene Anthony, yo no sé si por la derecha o de otro perfil, pero algún jugador en la parte ofensiva debería llegar, ¿no? Sí, entiendo que sí, entiendo que lo lógico es que llegara un jugador de ataque. Sí es verdad que ahora mismo no estamos un poco teniendo en cuenta los lesionados que hay en la plantilla, y que una vez que vuelvan todos los lesionados, Pellegrini va a tener alternativas en casi todos los puestos. Al final, cuando esté Abde, con Riquelme, con Pablo García, con Ruibal, con Fornals, que puede jugar también por la banda derecha cuando se incorporen al centro del campo, Marroca, De Osa. Hay jugadores muy válidos para todos los puestos. Incluso en verano hemos visto cuando Isco estaba en condiciones, que no estaba lesionado, no se había lesionado, era Lo Celso el que jugaba por la banda derecha con Isco en la media punta. O sea, alternativas tiene Pellegrini. Otra cosa es que se quiera dar un impulso más a la plantilla, pues al ser más competitivos, claro, y tener un poquito más de calidad, y sobre todo un jugador como Anthony, que es un futbolista diferente y que resuelve partidos él solo, que eso quizá no lo tiene tan definido la plantilla ahora mismo con la ausencia de Isco, jugadores que pueden resolver partidos por sí mismos. Pero sí es verdad que alternativas tiene, y que, bueno, seguirán buscando en el mercado, pero si no es Anthony, pues veremos si hay otra opción o si se espera a enero. Aquí el tema es que el jugador que te resuelve los partidos es muy caro firmarlo, y eso pues casi para cualquier equipo de España es prohibitivo a estas alturas. Te hago la última, asunto del pivote. Ayer habló Pellegrini de Guido, se refirió más bien a lo de Guido, porque tampoco se quiso meter en ningún tipo de historia. ¿Cómo está el asunto del pivote en el Real Betis Balompié, y si lo de Guido de verdad tiene algún tipo de fundamento? Bueno, yo creo que lo de Guido surgió un poco a raíz de que fue Pellegrini el que recordó su nombre en una anterior comparecencia. Él habló de que habían salido últimamente de la plantilla Guido Rodríguez y Johnny Cardoso, y no había llegado un jugador de ese perfil. Yo creo que a raíz de ahí se surgió un poco el nombre de Guido, que parece que tampoco está especialmente cómodo en Inglaterra y podría salir de allí. No sé si llega a ser una opción para el Betis. A mí me parece bastante complicado que Guido pueda volver al Betis, la verdad. Pero bueno, sí es cierto que tanto el entrenador como el director deportivo en su día hablaron de la necesidad de un quinto centrocampista, pero todo siempre pues está condicionado a lo que pueda haber en el mercado, las opciones que pueda haber, porque como bien dice el técnico del Betis, lo que quiere son refuerzos y no nombres.
Entonces, con el regreso de Marroca a la vista, con De Osa incorporándose poco a poco, con Altimira, que está ofreciendo un rendimiento extraordinario, está dando un paso adelante importante, con Fornals, con Lo Celso, alternativas en el centro del campo tiene el Betis. Otra cosa es que realmente encuentre un futbolista que pueda ofrecer un paso adelante, un salto de nivel en la posición y que sea asequible las posibilidades económicas del club, que entonces seguramente lo harán, pero si no es así, pues no descartaría en absoluto que no llegue nadie ahora y que se valore un poco en los próximos meses de aquí a enero cómo funciona la posición con los jugadores que hay ahora mismo en la plantilla. Pues quedan 5 días, sí, la mitad de para que se cierre el mercado y estaremos muy pendientes tanto en marca.com como en las páginas del diario Marca. Miguel Ángel, un abrazo, amigo, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Una semana realmente cargada para el Betis con el partido de hoy ante el Celta, el domingo en la Cartuja ante el Athletic Club de Bilbao, también duelo directo en esa pelea por estar el año que viene en la máxima competición continental. El sorteo de la UEFA el próximo viernes a partir de la 1. De hecho, mañana se terminan de jugar los partidos de la previa y sabremos ya cómo son los bombos y a quién se puede enfrentar el Real Betis Balompié. Y, por supuesto, el cierre del mercado para que quedan 5 días y algunas horas y donde el Betis todavía se tiene que mover bastante, sobre todo en la parcela ofensiva y en la zona del pivote. Vamos a escuchar algún sonido que hemos rescatado de la rueda de prensa de Manuel Pellegrini, hablando precisamente de las rotaciones, del calendario cargado y cómo cuesta jugar los domingos cuando tienes partido europeo el jueves. A ver, voy a repetir una opinión que he dicho también las temporadas anteriores. Como hemos tenido la fortuna o la capacidad de estar siempre en Europa, es exactamente lo mismo. Los días jueves pasan factura en la Liga. Yo creo que el gran mérito que hemos tenido en estos años es justamente el haber podido competir en Europa hasta octava final, hasta la final, hasta donde sea, pero nunca dejando la Liga de lado y al terminar la temporada o cuando uno queda eliminado de Europa o aunque llega hasta la final y pierde la final, no le sirve de nada. Y mira la Liga, está en el puesto 15, 14, 13, complicado toda la parte de clasificación para la próxima temporada. Entonces, yo creo que el gran mérito ha sido justamente de todos estos años de jugar Europa con forma continuada porque no hemos dejado de lado la Liga. Para eso hemos tenido que hacer siempre rotaciones, momentos mejores, momentos peores, resultados malos, pero creo que la rotación ha sido muy importante y uno mientras más plantel tenga, por supuesto, más posibilidades tiene de hacer rotación. Así que los planteles se estructuran de acuerdo a una realidad económica, de acuerdo a la capacidad que tiene el club y uno como técnico siempre quiere tener el mejor plantel posible para poder, como digo, ocuparlo en ser competitivo no solamente en una de las tres, sino que en las tres competiciones. El mensaje también exigente de Manuel Pellegrini, pidiendo de forma también discreta, pero siempre ambiciosa, refuerzos y tener una plantilla amplia para que el Betis pueda ser competitivo en las tres competiciones que va a disputar. Y también se refería al nombre de Guido Rodríguez y el papel de Altimira en esa posición del pivote. La verdad es que yo no he sacado el nombre de Guido en ninguna reunión, no he hablado nunca de nombres que puedan venir ni que se puedan ir, así que son todas especulaciones, son cosas que tiene la prensa. Mientras no haya una constancia, yo di mi opinión, que creo que nos faltaba en esa posición un jugador, ya veremos si podemos traerlo y si realmente es un refuerzo. Serie se está acomodando esa función, tanto él como Pablo intentan hacerlo, lo puede hacer también a medida que va jugando, como todo jugador va a ir progresando, pero no es un problema de aquí de un jugador, sino que es un problema de una función donde tenemos tres competiciones. Bueno, pues eso decía también Manuel Pellegrini sobre el tema de Guido, sobre la posición de Altimira, que ahora mismo es el centrocampista único y natural y sano que tiene el Betis en la plantilla, a la espera de que regrese Marroca y ver si se refuerza también esa parcela en lo que queda de mercado. Nosotros lo que vamos a hacer ahora a las 1:28 de la tarde es repasar lo que publican el resto de los compañeros en las páginas web en el habitual repaso a prensa aquí en directo Marca Sevilla de la mano de Social Energy y esa revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía. Bueno, comenzamos el repaso a prensa con la web del diario Marca, marca.com, sobre el Real Betis Balompié, esa previa Celta-Betis, la Europa League cambia la agenda. Sobre el Sevilla en marca.com, Luque Bacchio sufre un edema en el sóleo de la pierna derecha y es duda para el choque del sábado. En muchodeporte.com, la paciencia de Antony con el Betis negociando su vuelta en Inglaterra.
Y sobre el Sevilla, más problemas para Girona. Vamos ahora con lo que publican los compañeros en el Desmarque sobre el Sevilla. Dodi Luquevacchio no entrena y el Sevilla desvela la lesión que sufre. En el Real Betis Balompié, lo de Antony es cuestión de un esfuerzo por 3 partes. Siguiente página web que vamos a visitar, la edición digital del Diario de Sevilla. Noticia curiosa, ¿eh? El Sevilla despide a José Ignacio Navarro, el afamado psicólogo. Luego profundizaremos en ello. Sobre el Real Betis Balompié, el mensaje de Antony en un momento clave para su fichaje por el Betis. Y en último lugar, orgullo de Nervión, compañeros de ABC, enésima lesión en el Sevilla, a Coradans 2 semanas fuera. Y en alfinaldelapalmera.com, el mensaje de Antony en plena negociación con el United: la paciencia te hace más sabio. Radio Marca. Mientras el mundo cambia, tú lideras el cambio con las baterías de Social Energy. Adelántate al verano y únete a la revolución. Controlarás tu propia energía. Consigue hasta 3.000 euros de descuento en tu instalación con 10 años de garantía y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. Hola, soy Varela, ya lo sabes. Te espero todas las mañanas en A Diario, en La Tribu. Esa tertulia donde dicen que no hay ni panenquitas ni dinosaurios, solo futboleros. Ya lo sabes, 8:30 en A Diario, en La Tribu, tu tertulia. Panenquita, dícese del presunto entendido en fútbol que con un aire de superioridad exprime 4 frases hechas, sazonadas con varios nombres de futbolistas desconocidos extranjeros del momento, que dan lustre a un discurso vacío y que desprecia el fútbol de toda la vida. Esa posición era para Saúl, pero ¿Tiene vuelo? ¿Eso me suena? Sabía que ibas a decir. ¿Cómo? ¿Que tiene vuelo? Tiene vuelo. Yo, Roberto, cada cosa que no entiendas, tú pregúntame. No, bien, no, pero si el problema... Si el problema... Lo que ocurre lo escuchas en Marcador con Pablo Me Parra. va a venir a la cabeza el nombre de Diego López. Hola Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Por favor, Hola, que nos dejen tardes. tener esa comunicación con Juan Carlos Ferrero, que ahora creo que sí. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues para saludar a Susana Guas. Hola Susana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues muy bien, además encantada de Los estar aquí. protagonistas del deporte, primero en Radio Marca. De 7 a 11:30 hablamos de deporte. Simplemente periodismo. Radio Marca. Seguimos avanzando en directo Marca Sevilla, ya lo decíamos también en la portada, teníamos que marcharnos a Vigo para conocer la última hora del rival del Real Betis en el partido de esta noche, en esta jornada adelantada, en un Celta que terminó muy bien la pasada campaña, pero en el inicio de la presente, al menos en cuanto a puntuación, pues no está dejando esas sensaciones que tenía de la pasada campaña. La primera derrota ante el Getafe en Balaídos, el otro día el empate ante el Mallorca en los últimos minutos, 1 de 6, que evidentemente para un equipo que juega UEFA Europa League es un bagaje de momento pobre. Así que vamos a irnos a la ciudad gallega con mi compañero Alex Rodríguez, que ya está en Radio Marca Vigo, para contarnos la última hora del rival del Betis. Alex, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, lo primero, darte la bienvenida aquí a la casa, a Radio Marca, tu primera intervención en directo Marca Sevilla. Es un placer, ya lo sabes. Sí, encantado. Yo encantado de que me llaméis para poder hablar un poquito del Celta. Bueno, no sé qué sensaciones te ha dejado el Celta en estas primeras jornadas en cuanto a puntos, evidentemente. El 1 de 6 es un bagaje pobre porque es un equipo que va a querer aspirar a estar peleando otra vez por Europa. Y en cuanto a juego, no sé qué sensaciones te transmite el equipo de Giraldez. Bueno, si ya es preocupante ese 1 de 6, imagínate que en esos 2 partidos el Celta solamente ha metido un gol y ha encajado 3, ¿no? Pues el ánimo está donde está siendo un comienzo de liga complicado, pese a, hombre, a ese punto y a esa primera derrota contra el Getafe. Bueno, un puesto 15 en 2 partidos, queda mucha liga, estoy seguro que es lo que está pensando un poco el aficionado del Celta, ¿no? Que la liga es muy larga, que queda mucho tiempo, el Celta también tiene mucho margen de mejora, que esto es un
puede ser un punto negativo, pero en este caso con el Celta yo creo que es un punto positivo porque saben dónde están los errores, saben que tienen que mejorar mucho esa línea defensiva, pero de momento no están cumpliendo con las expectativas y hoy tienen un enfrentamiento de nivel mayor, porque Getafe, bueno, ya estamos viendo que igual empieza a ser un enfrentamiento de nivel mayor. Mallorca pues es un rival a seguir, pero el Betis al final es un equipo que juega Europa League, igual que el Celta, y ya es una prueba de fuego para ver en qué punto están ahora mismo los de Giraldez. De hecho, analizando un poco los 11 iniciales de Giraldez en las 2 primeras jornadas, da la sensación de que no termina de encontrar lo que quiere, porque salvo en la portería, el puesto de Ilais, de Marcos Alonso y de Aspas, que estos son creo que fijos e inamovibles, ha ido haciendo muchos cambios en las 2 primeras jornadas. Sí, es algo a lo que nos tiene acostumbrados, esto también es verdad, ¿eh? Pero bueno, 6 cambios que creo que son los que ha hecho desde Getafe hasta Mallorca. 6 cambios son muchos en 2 onces, en 2 jornadas. Pero bueno, no es algo que sea raro en Claudio Giraldez. Le gusta tener a todos los futbolistas de la plantilla enchufados, les gusta que sepan que en cualquier momento pueden ser titulares. También hay muchos futbolistas que aún no han disputado minutos y bueno, muchos otros, como tú bien dices, que ya han jugado los 2 partidos, incluso el 100% de los minutos de ambos partidos, como es Marcos Alonso y Ilais Moriba. Pero sí, no acaba de encontrarse. Yo creo que esa línea defensiva, después de la baja de Karl Starfelt, que era un central titular prácticamente fijo en esa línea, no acaba de encontrar quién es el suplente que puede ocupar ese sitio. Luego está habiendo muchas dudas con el frente de ataque, porque Ferran Jutgla es un recién llegado y se tiene que aún hacer al sistema de Claudio y encontrar un poco la manera de rodearse de esos futbolistas que pueden hacerle mejor. Entonces el Celta pues en ese apartado tiene mucho margen de mejora, como ya dije antes, y Claudio Giraldez le está costando encontrar el 11. Yo creo que para Europa va a necesitar un 11 más o menos fijo y le está costando encontrar ese 11 que pueda rendir a un muy buen nivel, da igual el rival que tenga delante. Precisamente hablando de los nuevos, de los fichajes del Celta, ¿en quién nos tenemos que fijar? Que tú creas que puede dar ese saltito también de calidad a la plantilla y al equipo. Bueno, obviamente la llegada de Brian Zaragoza ha ilusionado muchísimo, sobre todo no tanto por lo que hizo en Osasuna la temporada pasada, ¿no? Sino por esa temporada, bueno, media temporada magistral en Granada que ya llamó la atención de muchísimos equipos, como fue el caso del Bayern, que al final se hizo con sus intereses. Pues que un futbolista de la talla de Brian Zaragoza, con lo que puede dar, con esa explosividad, con ese buen hacer en el tren ofensivo, pues ilusiona mucho a la afición del Celta un futbolista como Brian Zaragoza, y creo que hay que poner la lupa sobre el futbolista, porque a mi modo de ver cómo juega Claudio puede caer muy bien en la plantilla un futbolista como Brian Zaragoza, y yo personalmente, que lo podemos anotar como fichaje, pero porque ya estuvo la temporada pasada, pero estuvo en calidad de cedido, es Ilais Moriba. Creo que desde que se fue del Barça no ha sido capaz de encontrar un sitio en el que hacer bien su fútbol, y estamos viendo que en Balaidos está dando un nivel pero maravilloso. Creo que es uno de esos pocos fijos que Claudio Giraldez no quiere sacar del terreno de juego. Es un futbolista que lo da todo en el campo, que si tiene que defender, defiende, si tiene que golpear desde fuera del área, lo hace, marcando goles en pretemporada. Si tengo que decir un nombre, pese a que no es un fichaje al uso, porque ya estuvo la temporada pasada en el Celta, es el de Ilais Moriba. Sí, un futbolista con unas condiciones espectaculares que llama mucho la atención, porque es muy visual también, con ese componente físico donde destaca especialmente. Te pregunto, ¿te atreves con un 11? Yo siempre me atrevo, no tengo problema con atreverme, pero siempre digo lo mismo. Con Giraldez esto es puedo complicado. decir un 11, sí, puedo decir un 11 y que, vamos, salgan otros 11 completamente distintos. Pero yo lo tengo más o menos claro, creo que va a ser algo parecido a lo que voy a decir. Yo apuesto por Radu en portería, obviamente, es el fijo, es el titular, no va a haber sorpresa en portería. Luego la línea de 3 centrales, yo creo que va a salir Marcos Alonso en el lado izquierdo, en el centro va a salir Carlos Domínguez y en la derecha Javi Rodríguez, en el carril izquierdo yo creo que jugará Óscar Mingueza, en el derecho Javi Rueda, que fue quien marcó el gol el otro día contra el Mallorca. En el centro del campo Ilais Moriba es un fijo, no se puede tocar, y el otro yo creo que le va a acompañar Damián Rodríguez. Aún no ha disputado ningún minuto y creo que Claudio va a aprovechar un partido contra el Betis donde el balón va a repartirse, ¿no? Van a querer los dos equipos tener el balón, y Damián Rodríguez es uno de esos futbolistas que hace que el juego del equipo pase por sus pies mucho y ordene mucho al equipo. Entonces, luego para acabar, los 3 de arriba, Aspas, titular indiscutible para mí, brazalete de capitán. Arriba espero que juegue el Panda, porque al final creo que también hay que jugar con el factor psicológico, ¿no? De que juega contra el Betis, su ex equipo. Y en la izquierda, William Swedberg. Seguro que el Panda tiene muchas ganas, no por tenerle ganas al Betis, sino porque al final cuando un técnico prescinde de ti o deja de confiar, como es el
caso de Pellegrini, los jugadores siempre tienen ganas de reivindicarse. Te hago la última rápidamente en cuanto al ambiente, partido entre semana, 9 de la noche, pero es verdad que el ambiente de Balaídos últimamente es un espectáculo, con el centenario, con el himno de la previa que se monta. ¿Qué ambiente se espera para el choque? Bueno, pues como tú bien dices, los partidos entre semana no son siempre, bueno, de despliegue multitudinario de la afición, pero estoy seguro de que el horario, sobre todo esas 9 de la noche, va a animar a muchos celtistas a desplazarse hasta Balaídos, y está siendo una caldera. Ya lo fue la temporada pasada y este año está siendo más de lo mismo, pese a que falta esa grada, ¿no? Que mucha gente está diciendo que se pierde un poco de ambiente por esa grada que falta en el fondo de gol, pero muchos aficionados del Celta estoy seguro de que llenarán el estadio. Habrá una previa muy muy interesante, porque además es un partido que es de gran nivel. Un Celta Betis no se puede ver todas las jornadas. Sí, señor, y lo disfrutaremos y te escucharemos en marcador esta noche. Alex Rodríguez, un abrazo, amigo. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. 21 minutos para las 2 de la tarde, directo Marca Sevilla. Vamos a seguir avanzando y, bueno, por supuesto, el Betis Celta lo pueden seguir aquí en marcador, desde Vigo, desde Balaídos, a partir de las 8 de la tarde, volcados con la retransmisión del partido, en este choque adelantado de la jornada 6 entre el Celta y el Real Betis Balompié. Nosotros, antes de hablar del Sevilla, tenemos que seguir escuchando a los oyentes, a lo que nos ha ido llegando durante el programa en el 660 50 5709, las notas de audio en directo Marca Sevilla. Buenas tardes, Radio Marca. Era para hacerle un llamamiento a los sevillistas de corazón, a los sevillistas antiguos y modernos. Por favor, con estas dirigentes nos vamos a segunda y está en nuestra mano, señores, en nuestra mano de echarlos a la calle, pero echarlos, obligándolos a echarlos a la calle, como sea, pacíficamente o como de la otra manera, como a ellos les guste, pero hay que echarlos, señores, es que nos vamos a segunda y esto tiende a desaparecer, como sigamos así, y el Sevilla no se puede estar sin aborregar. Señores sevillistas, vamos a echar a estos sinvergüenzas, hombre, de una vez, a esta mafia de familia que hay en el Sevilla instalado. Tramo final de directo Marca Sevilla. Después de hablar largo y tendido del partido del Celta y el Betis de esta noche, también tenemos que meterle el bisturí a la situación del Sevilla. Quedan algo más de 72 horas para el próximo partido del Sevilla ante el Girona en Montilivi, un partido que ya, a pesar de estar en la jornada 3, es prácticamente una final, porque el Sevilla necesita sumar puntos antes de marcharse al parón. Y al Sevilla pues se le sigue complicando la cosa en el asunto de las lesiones. Hemos visto cómo Luque Bacchio no entrena por ese edema en el sóleo, y hoy además nos ha sorprendido la ausencia de Akor Adams, que tiene una lesión muscular y va a estar fuera al menos un par de semanas. Y para hablar de lo deportivo y sobre todo del mercado y hacer un pequeño análisis del Sevilla, he querido recurrir a mi querido Alberto Fernández, compañero de ABC de Sevilla. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues, por hablar rápidamente de lo deportivo, ¿no? Si al Sevilla ya le van mal las cosas, si tiene pocos jugadores, entre que no han llegado refuerzos, los no escritos y las lesiones, ahora también Luque Bacchio y Akor Adams. El sábado vamos a tener que jugar tú y yo, ¿eh? Sí, perdón. El panorama del Sevilla es muy, muy complicado y evidentemente las ausencias por lesión, que ya se elevan a 8, complican aún más el entrenador. Recordemos que en el último partido, en ataque, las soluciones que intentó Matías Almeida fueron Peque y Isaac. Por ahora Peque e Isaac, si no están Luque Bacchio y Akor Adams, y no hay nada más que rascar, porque no hay inscripciones, pues deberán ser titulares. Claro, te presentas con ese equipo ante el Girona, que también ha hecho 0-6, pero la sensación va a ser que el Sevilla es mucho peor equipo que el Girona y que, bueno, le va a costar sacar el partido adelante. Así que la situación sigue siendo grave en lo deportivo y, evidentemente, mientras no se pueda escribir, no se pueda firmar, mira que estamos a unos pocos días del final del mercado, pues está todo bloqueado y el entrenador se le puede pedir que el equipo juegue algo mejor, pero no se le puede pedir milagros. Claro. O sea, si Isaac hizo 4 goles el año pasado, no va a hacer este año 20. Así que a partir de ahí, con estas complicaciones, tendrá el Sevilla que enfrentarse a este partido, pero
el panorama futuro, o presente y futuro, se ve muy negro, porque yo no veo qué venta va a poder pulsar el Sevilla aparte de la cacareada de Juanlu, que bueno, si llega algún día será para frotarse los ojos, para vender lo que tenga, lo poco bueno que tiene, y a partir de ahí veremos si Antonio Cordón lo que había tocado durante el verano para reforzar la plantilla no se le escapa, porque recordemos que el jugador que esté esperando que el Sevilla vaya por él definitivamente, también querrá resolver su futuro, ¿no? Si a día de hoy el de Suazo y el de Alfon está un poquito en el aire, que ya están firmados, pues imagínate el que esté esperando que el Sevilla venga con una oferta. Claro, a nosotros hoy nos han contado, lo contábamos también en la portada, que en el Nápoles andan con el cable cruzado con el Sevilla, porque entienden que el Sevilla está tensando muchísimo la cuerda por 2 millones de euros de diferencia solamente, y que en el Nápoles van a intentar también hacer fuerza en la parte que ellos pueden. Es decir, saben que el Sevilla necesita dinero para inscribir y para firmar, y no van a subir la oferta hasta los últimos minutos y las últimas horas. Así que aquí va a estar también, como siempre, esa decisión del Sevilla de si aceptar o no la oferta, o tensar un poco más la situación, con el riesgo incluso de que se te caiga la operación. El otro día escuchamos a Michel, al técnico del Girona, que anda también muy discutido, ofrecer una rueda de prensa incendiaria, pero analizando, Alberto, también las plantillas y los 11 iniciales, yo creo que este Sevilla, con todas las bajas y los condicionantes, es también peor que el Girona, ¿eh? Sí, a ver, esta plantilla del Sevilla, hasta que no se cierre el mercado, a día de hoy no sé si es peor que la del Girona, pero por lo menos está menos reforzada. Claro. Solo hay que pensar que si el Sevilla queda el año pasado a un punto del descenso y le han quitado a su mejor defensor, porque no hay nadie nuevo, pues tiene peor plantilla, ¿no? Eso creo que es evidente. Una vez que los fichajes ya realizados se puedan incorporar o se les pueda inscribir, y el director deportivo mueva algo el árbol de los fichajes, pues bueno, ya tendremos que evaluar si hay mejor plantilla o no, pero que la gente sepa que el Sevilla, para escribir a los jugadores que tiene fuera, tiene que vender a Juanlu. Y para firmar tiene que vender a otro jugador importante. Otro jugador importante me refiero a Luque Bacchio o poco más. Si tú te quedas sin tu máximo goleador, sin tu mejor defensa, sin tu canterano más prometedor, que creo que el otro día fue el mejor del Sevilla como Juanlu, mejorar eso es acertar mucho con poco dinero en pocos días y muy deprisa, ¿no? Así que mucho me temo para el Sevilla, que va a tener peor plantilla que el año pasado, y que esta temporada, si no se empieza a enderezar un poquito, como pudo pasar el año pasado, ¿no? Que vivas un poco tranquilo, como vayas a vivir todo el curso en los últimos puestos, no es que se vaya a hacer larga, sino que tanto va el canto a la fuente que este año puede ser el definitivo de ese descenso, porque creo que sí es verdad que este año, por plantilla y por todo lo que rodea del Sevilla, el Sevilla es candidato a estar en la cola de la tabla. Estoy totalmente de acuerdo contigo, además, con ese análisis. Se tienen que marchar todavía lo poco potable que hay en la plantilla para poder escribir y firmar, y si la plantilla de por sí ha perdido efectivos interesantes y no se ha reforzado, pues la solución a corto plazo es negra, es negra. El otro día lo hablamos con varios compañeros al terminar el partido, en sala de prensa también, y ninguno veía una solución positiva para el Sevilla. Te quiero preguntar, no sé si la palabra es decepción. ¿Te ha decepcionado, te está decepcionando el trabajo de Antonio Cordón por lo tardío de los movimientos, por apurar tanto y que se encuentra el Sevilla ya casi con 6 puntos tirados a la basura? Vamos a ver si no son 9. No sé si te está sorprendiendo en lo negativo o más o menos lo esperabas por el margen de maniobra que tiene el director deportivo. No, a ver, también yo quiero decir aquí que Antonio Cordón decide en el Sevilla, pero decide hasta donde llega su poder o hasta donde aparece la figura del presidente. Si el presidente opinaba en el mes de junio o julio que Juanlu vale 20 y no se vende por menos de 20, por mucho que Antonio Cordón pueda ser flexible o inflexible, la postura del club es una y el director deportivo llegará hasta donde pueda llegar. Lo que sí creo es que tú llegas a un nuevo cargo, te dan cierto poder, debería haber aconsejado que no se puede llegar a finales de mercado, a la última semana, a los últimos 5 días, con 2 ventas tan importantes por realizar y sin poder reforzarse. Claro. Tú puedes apurar tu mercado, el tuyo, el de tus fichajes, hasta el final porque creas que va a ser más barato y pensionar un poco las 3 primeras jornadas de liga. Lo puedo medio entender, pero por ejemplo, una venta como la de Juanlu, de 17 a 20 millones, si esa es la diferencia real, porque esas son las ofertas que nos dicen que se han hecho, tanto pensionar tu propio mercado por 2-3 millones de euros, por mucho que te hagan falta. Creo que no es una cantidad tan importante como para de repente cerrar el mercado y quedarte sin alguno de los fichajes que sí te pueden hacer falta, ¿no? Porque se hayan escapado esos jugadores, porque no hay en el mercado el tipo de perfil que necesitas. Demasiado riesgo. Yo entiendo que la situación del Sevilla es la que es,
que económicamente hace falta recaudar mucho y gastar poco, pero te estás jugando mucho porque en este mercado tenías que poner las bases de lo que va a ser tu equipo y a día de hoy no hay ni bases, no hay ni equipo. Y Matías Almeida, repito, y ya lo analizaremos un poquito más adelante cuando pase la jornada, con lo que tiene, no voy a decir que mucho hace, pero poca solución tiene, poco margen de maniobra puede hacer el entrenador argentino. Vendieron el Sevilla el verano pasado, que era una temporada de transición, mientras se aligeraba la masa salarial. De transición no, ha sido una temporada de evaluación y vamos a ver qué ocurre esta. Te quiero preguntar también por el tema del entrenador. Yo estoy muy de acuerdo, creo que casi todo el mundo está de acuerdo, la prensa, los aficionados, que el técnico con lo que tiene poco más puede hacer. Pero el otro día, por ejemplo, llama mucho la atención la rueda de prensa que ofrece, le preguntan directamente, necesita refuerzo y no quiere responder. No sé si te llama la atención también este mensaje tan institucional, sin querer sacar los pies del tiesto, o también lo esperabas. A ver, cuando un entrenador lleva más tiempo en el Sevilla y empieza a sacar los pies del tiesto, pues podemos recordar lo que pasó con García Pimienta, ¿no? Con aquello del lateral izquierdo y demás. Quizás yo lo puedo considerar que se ha salido del guión. Yo creo que Matías Almeida a día de hoy, llevando tan poco tiempo aquí, con el mercado todavía abierto, no quiere salirse del guión, no quiere forzar la máquina. Sabe a qué ha venido al Sevilla, sabe por qué ha venido al Sevilla, o sea, por qué se han fijado en él. Claro. Porque el Sevilla está tieso y, bueno, y ha encontrado un entrenador sin experiencia apenas en Europa, por lo menos en una gran liga europea. Si no, no hubiera llegado nunca al Sevilla. Entonces, no os voy a decir que está agradecido, pero bueno, yo creo que está viéndola venir, esperando un poco, no forzando la máquina. Una vez que se cierre la plantilla, si el equipo no arranca, no va, y él detecta que es por culpa de que se ha hecho una mala planificación, llegará el día que tenga que decirlo. Yo creo que ahora es normal, ¿no? Es normal y no voy a cargar contra él por no decir lo que piensa y sí por el mensaje institucional. Una vez que pase un poco de tiempo, ya veremos cómo su carácter va cambiando o no va cambiando y si es un entrenador que, bueno, como diría el otro día Bordalás, ¿no? Que, bueno, yo no quiero que se vaya Uche, pero en este caso le pregunten para un jugador y digo, mira, pues yo no quiero que se vaya porque si no el equipo es peor y así no nos vamos a salvar. Pero de momento no ha llegado ese punto donde Matías Almeida tenga que reconocer los defectos de la planificación que sí está teniendo la del Sevilla. Lo que ocurre es que si el Sevilla pierde en Montilivi, que no es un escenario tampoco demasiado sorprendente, no sería demasiado sorprendente, te marchas con 0-9 al parón. El partido del Elche aquí en Nervión ya es una auténtica final. No sé, Alberto, hasta qué punto o crees que este año va a tener más margen el entrenador, el proyecto, por aquello de ser un técnico low cost, por el dinero que hay en la caja. Si en este caso se le va a dar un poquito más de margen o si empiezan a llegar las derrotas, aquí se le va a cortar el cuello como en temporadas anteriores al técnico. Entiendo que el margen va a ser amplio, tanto en cuanto ha sido una apuesta de Antonio Gordón y el Sevilla ha puesto todos los huevos de la cesta en este cambio de director deportivo. Ya lo poco que le quedaba a la dirigencia, poco margen de maniobra, era hablar de un proyecto nuevo, hablar de personas nuevas, fuera Víctor Horta, se le corta la cabeza a Víctor Horta, se trae Antonio Gordón, un hombre de otro perfil, más sensato, que tiene un mensaje mucho más pausado y, no voy a decir realista, pero sí que puede entrar mejor dentro del aficionado. Pero claro, si llegan muchas derrotas o si el Sevilla se mete en descenso y estamos en la jornada 10 y no sale el descenso, pues quién sabe hasta dónde puede llegar, ¿no? Yo todavía lo veo pronto y creo que Antonio Gordón será un entrenador que querrá darle margen de maniobra a Almeida y que no va a apostar por un cambio en el banquillo. Más aún cuando el Sevilla, cada vez que hace un cambio en el banquillo, le cuesta pasta. Y si te cuesta pasta, pues evidentemente claro, si no la tienes, peor va a ir para cuando llegue el mercado de invierno, que volverá al Sevilla a intentar reforzarse porque mucho me temo que los deberes que tenía para este verano no los va a poder completar, ni mucho menos, y que, bueno, yo creo que a día de hoy Antonio Gordón, con meter a Juanlu y escribir a lo que tiene sin escribir, ya se da un pequeño canto a los dientes, porque, bueno, gana un lateral izquierdo, gana un portero y gana un extremo, que a día de hoy tiene ahora ausencia en los extremos, y pierde un lateral derecho. A partir de ahí, si vende otra de las estrellas y puede firmar algo de aquí al final de mercado, que prioridad medio centro y central, bueno, pues mejorará en algo la plantilla, aunque pierda fuerza en ataque, porque estamos hablando de la venta, puede ser a Luque Bacchio. Pero meternos primero en un escenario de qué va a pasar con Almeida, bueno, vamos a ver qué pasa con el mercado y eso ya habrá tiempo de analizar. Lo que sí te hago la última, todos esos deberes que hay pendientes, intuyo que piensas que no va a haber tantos movimientos como debería haber, ¿no? Porque al final haría falta un lateral derecho si se va a Juanlu, un central evidentemente, porque se te ha ido el central titular, el mejor central de la plantilla,
un centrocampista porque no hay nadie que sepa crear juego y luego arriba al Sevilla le falta pegada, le falta gol. Son 4 o 5 movimientos que tendría que haber, al menos con la sensatez encima de la mesa, pero por las palabras y por el tono creo que piensas que esto no va a ocurrir, ¿no? No, porque el tiempo no hay. Es cierto que en el último día de mercado, pues bueno, hay muchos ofrecimientos porque hay jugadores que no tienen minutos en sus plantillas, en sus equipos, los equipos los ofrecen. Y a lo mejor te puedes reforzar con 4 hombres que cobren poco, pero claro, entre que se adaptan, no se adaptan, veremos si elevan el nivel o no elevan. Pero bueno, el Sevilla tiene falta de jugadores porque estamos viendo que con 8 lesionados, el otro día fueron 13 los que jugaron, no tiene, por número no tiene jugadores. La cantera ya mucho está tirando de ella y te da el nivel que te puede dar. El Sevilla, claro, necesita un central o 2. Necesito, porque dirán, no, está marcado, no está ni azul, claro, pero ya sabemos el rendimiento que ha dado en años anteriores, sobre todo de participación de partidos, si no están lesionados, un medio centro defensivo, es que le hacen falta tantas cosas al Sevilla que es difícil pararse a pensar qué puede firmar. Pero repito, si el Sevilla vende a Juanlu de aquí al sábado y puede escribir a los jugadores que ya tienen firmados, dará un pequeño paso adelante. Si ya vende a otra de sus estrellas, podrá firmar, y si no la vende, se tendrá que quedar con lo que tiene. Que con lo que tiene no le va a dar, porque es Castrinqui que sale, han marcado, a lo mejor Nianzú. Sin mediocentro, sin lateral suplente, en fin, un auténtico desastre de planificación sería si finalmente se completara así. Así que o mucho se acelera el cordón en las ventas, o ni inscribir ni firmar va a poder. Pues vamos a ver qué ocurre en estos 5 días y pico que quedan de mercado. Alberto Fernández, compañero de ABC, te seguimos leyendo tanto en las páginas de tu periódico como en Orgullo y Nervión y al final de La Palmera. Te doy las gracias y te mando un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, compañeros. Hasta otra. Hay que repasar alguna noticia en el Sevilla de la mañana. Primero el asunto de las lesiones, porque hoy nos ha sorprendido que Acor Adams y Vargas no han entrenado con el resto de los compañeros. Lo de Vargas todavía no sabemos muy bien a qué nivel está. Lo de Acor Adams tiene una pequeña lesión muscular, va a estar un par de semanas fuera, por tanto el delantero nigeriano no va a poder jugar el sábado en ese partido importantísimo para el Sevilla ante el Girona en Montilivi, y se suma a las bajas tanto de Sou, Luque Bacchio, Januzaj, Idumbo, Jordán y Ramón Martínez. Así que el Sevilla, que tiene pocos jugadores, pocos inscritos y muchos lesionados, va a ser realmente complicado poder tener una convocatoria, un 11 inicial y un 11 competitivo, evidentemente, porque además tienes que tener a 7 jugadores como mínimo de la primera plantilla sobre el terreno de juego. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver también el asunto de Luque Bacchio con ese edema en el sóleo. Le vimos salir con un vendaje, cojeando, con ese golpe, si puede apurar para tener opciones de estar en el partido del próximo sábado. Luego también ha habido una noticia que nos ha sorprendido, al menos a mí me ha llamado la atención. Creo que lo han publicado los compañeros del Chiringuito, y es que Ignacio Navarro, el famoso psicólogo del Sevilla, ha sido despedido de su cargo, y es sorprendente y llamativo porque en este Sevilla donde la meritocracia brilla por su ausencia y donde se firman personas que no tienen ningún tipo de experiencia en la gestión de sociedades anónimas deportivas y se despide a profesionales con un currículum tremendo, esta persona había adquirido en los últimos meses o en los últimos años mucho poder, hasta el punto de fiscalizar decisiones de los propios profesionales de la entidad. Una persona de confianza del núcleo muy cercano del presidente, y ahora pues que también se marcha y sale de la entidad en un Sevilla donde en las últimas semanas no paran de caer personas, no paran de despedirse trabajadores, en otro ejemplo más de una gestión negligente, desastrosa y realmente sonrojante. Así que vamos a ver qué sigue ocurriendo en el Sevilla en los próximos días. Y luego, en cuanto al mercado, un último apunte sobre el asunto de Juanlu, porque recordemos que el Sevilla tiene que vender a Juanlu para poder inscribir a los que tiene y luego tendría que hacer otra venta importante para poder firmar. En el tema de Juanlu no se ha movido nada en los últimos días. El Nápoles sigue con esa oferta de alrededor de 18, porque algunas personas me decían 17 millones de euros y otros 18, alrededor de 18. El Sevilla sigue plantado en 20 kilos y lo que entienden en el Nápoles es que el Sevilla está tensando mucho la cuerda y que ahora la sartén la tiene por el mango el Nápoles en la negociación. El Nápoles sabe que el Sevilla necesita dinero, el Nápoles no entiende por qué el Sevilla está presionando tanto por una diferencia tan cortita de 2 kilos y van a intentar apurar a los últimos días para que el Sevilla ceda. Por tanto, ahora el Nápoles, vamos a decir que puede
tocarle las narices, entre comillas, al Sevilla en el asunto de Juanlu. Y el Sevilla pues necesita vender a Juanlu para poder inscribir, porque si no se va a plantar en el 1 de septiembre sin inscribir a Alfon, a Suazo y al portero Blasco Dimos, que esto evidentemente también llama mucho la atención y lo hemos normalizado y no puede ser normal. Así que vamos a estar muy pendientes de las próximas horas en el Sevilla Fútbol Club, el asunto de Juanlu, las salidas, las posibles llegadas, el despido del psicólogo de Ignacio Navarro y también, por supuesto, el tema deportivo, que no deja de ser lo más importante porque el Sevilla tiene el sábado un partido ante el Girona donde necesita puntuar. Si no gana, 0-9, parón de selecciones larguísimo, y el choque del viernes después de ese parón ante el Elche aquí en casa, en Nervión, que va a ser ya una auténtica final y donde el clima va a ser irrespirable, tanto para la dirección deportiva, para el banquillo, para los jugadores y, por supuesto, para el palco. Con las noticias del Sevilla llegamos al final de Directo Marca Sevilla, a punto de alcanzar las 2 de la tarde. Se quedan con la programación nacional, con Rafa Sauquillo, luego la pizarra de Quintana, marcador con ese partido entre el Celta y el Betis, y luego buenas noches y buenos goles. Nosotros os emplazamos mañana en horario habitual, en Directo Marca Sevilla, a partir de la 1, en horario veraniego, de 1 a 2. Les agradecemos que hayan estado al otro lado. Un saludo, pasen buena tarde, adiós. Radio Marca, el deporte que se vive.